Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ay, nosotros intentando sacarnos este frío del cuerpo. ¡Vete frío! ¡Vete ya! Aldo, ¿cómo estás? No sé, yo no tengo frío, yo tengo calor en este país. Estoy tan caliente que... no. Claro, es una sensación térmica. Es una interna. Y tal vez de la inflación también. Claro, la inflación te hace como elevar la temperatura. Ay. Venía bajando y ¡pim! Para arriba. Esta es una noticia que no sé ustedes, a mí me golpea anímicamente. ¿Por qué? Porque este gobierno lo apostó todo y lo destruyó todo en pos de tener una inflación baja. Y fíjate dónde estamos parados. Ahora, fíjate la diferencia con la de la ciudad, que dio 2,9. O sea, la inflación de la ciudad que pondera más la carga de los servicios sobre... te da más alta, o sea, 2,9. O sea, dimos toda una vuelta durante 8, 10 años para volver a la inflación del 2015. Finalmente sí. Hay que preguntarse también como país, ¿qué pasa ahí, no? Porque... ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá en esta mesa, no? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en este país? Eso es también una pregunta que va a formular Leandro Moral Alfonsín, que ya veo en los starting block a punto de entrar en este estudio. En un ratito igual, que se toma tarde, 2 minutos tarde. Ministro de Economía y Finanzas, que viene con una pregunta justamente hablando de país, que viene con una pregunta que parece que suena sencilla, pero que abre una discusión, ay amigos, más grande. Y la pregunta es, ¿en serio? ¿La única propuesta que tenemos para reformar la Argentina es bajar impuestos? Yo no voy a desarrollar. Dejo acá picando. Sí. Por eso mismo viene el ministro de Economía, Aclararme. Que él sabe. Pero claro, en pocas palabras, una cosa es reconocer que el sistema impositivo y tributario argentino tiene algunos problemillas, y otra cosa es pensar que todas las discusiones o reformas o soluciones pasan por ahí. También vamos a volver sobre cómo una decisión de infraestructura tecnológica acá en este país, en la Argentina, terminó convertida en un tema de presión diplomática directa. ¿Desde dónde? Desde Washington, por supuesto. Me refiero al caso Calf, a los aprietes de la embajada estadounidense a la cooperativa eléctrica y de fibra óptica radicada en Neuquén. Bueno, hoy mismo... Peter Lamelas, el embajador estadounidense que estamos viendo en pantalla en este estudio, el embajador estadounidense acá en la Argentina, en AmCham, volvió a ratificar la postura de Estados Unidos en la materia, y es que tratar con tecnología china en sectores estratégicos no es aceptable. Para Peter Lamelas no es aceptable. No sorprende, está muy alineado el señor con lo que es la administración de Donald Trump, que tiene una política injerencista abierta, tengo ganas de decir obscena. No es interpretación, son factos, lo reivindican constantemente, lo volvieron a hacer esta semana publicando en las redes oficiales del Departamento de Estado un video haciendo un repaso cronológico de lo que es la doctrina Monroe, devenida doctrina Donroe, como le gusta decir a Donald Trump, haciendo alardes de las bondades, ¿no?,
de esa política imperialista, reivindicándose de ese mismo linaje. Bueno, hoy nosotros tuvimos a nuestro productor y coordinador de aire ahí justamente muy cerquita de Peter Lamelas y tengo ganas de preguntarle qué onda, qué vio. A ver, Lucas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero sí, ya está listo comunicado, porque está en la pecera, Acá justo lejos. al lado. Acá estamos. Hoy estuve a la mañana, al principio chiquitito, pude ver la apertura y lo escuché a Lamela, estaba todo el auditorio muy atento, en un momento hasta hubo un problema de sonido y había dudas si iba a hablar o no sobre el tema Huawei y sorprendió porque fue muy enfático, en vez de bajar el tono o directamente quizás omitir. Fue muy directo, tenemos ahí un fragmento si lo quieren escuchar. Y mira, mientras estaba hablando con ustedes, pero esto literal es ahora. Ahora, en vivo. En vivo, hubo una respuesta de Huawei al embajador. Bien. Si quieren escuchamos primero la respuesta y después escuchamos lo que dijo o primero lo que dijo. Yo diría de primero escuchar lo que dijo el embajador, que directamente volvió a amenazar con que no puedan llegar inversiones estadounidenses si estos vínculos con Huawei, con lo que ellos directamente acusó directamente el Partido Comunista Chino, si siguen y hay vínculos de empresas con telefonía, que muchas también empresas de telefonía dicen, no es que queremos tener un vínculo con Huawei, es la única que provee el sistema 5G. Bueno, también hay que decir que en realidad Huawei no es un rostro desconocido acá en la Argentina. Ya hace años que varias empresas, incluso el grupo Clarín, compra tecnología de Huawei. Tampoco es que no era nada secreto, no estamos diciendo nada acá que no se sepa. Lo que cambió es la administración en Estados Unidos, obviamente, y la forma también de ejercer esa política exterior sobre lo que a todas luces, y lo ha dicho, considera como su patio trasero. Escuchemos entonces al embajador de Estados Unidos. Y después tengo la respuesta de Huawei. Bueno, vamos con la palabra de Peter Lamelas. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI. Entienda eso, cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta. Escuchamos, y recién hace menos de media hora, te diría, el comunicado de Huawei. Sí. Tiene 3 párrafos. A ver. No lo podemos tener en pantalla porque lo tengo acá en el celular, la respuesta. Confiamos. Dice, el primer párrafo, Huawei es una empresa 100% privada con presencia en Argentina, lo que vos decías, Ori, desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa. Como compañía, nuestro foco es uno solo, crear valor para nuestros clientes, contribuir al desarrollo tecnológico del país. Y dice, bueno, frente a acusaciones sin sustento, directamente ahí le habla el embajador, nuestra respuesta es nuestra historia. Una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina, acompañando la conectividad y transformación digital del país, su industria y sociedad. Esa es la respuesta de la empresa al embajador por lo que dijo esta mañana ahí en el foro de AmCham sobre energía. Bueno, justamente, Lucas, hoy vamos a volver sobre este tema, pero con la palabra de uno de los protagonistas de la polémica justamente que estamos ahora charlando, porque vamos a estar hablando con el vicepresidente de CALF, la cooperativa eléctrica de Neuquén, que sufrió y denunció, hizo públicos los aprietes de la embajada estadounidense a esa cooperativa, a sus directivos, con el objetivo de que cesen las negociaciones con Huawei. Así que tenemos un programón para adelante. En un ratito apenas también nos vamos a encontrar y comunicar con nuestro ministro de Agricultura. Yo no creo que tenga muy buenas noticias, pero para nosotros siempre es una buena noticia hablar con él. Así que tomamos un respiro y nos volvemos a encontrar.
try to explode. The traffic makes me choke. See in front of me a different road. The people making way. They think I'm a straight. The really is big. Bull sigue apostando al crecimiento en Argentina. La marca de tractores del grupo GR capacita a su equipo técnico en China, recibirá 70 nuevos tractores y suma una nueva nave industrial en Carmen de Arico para ensamblado, repuestos y servicio técnico. País Productivo. Hecho en Argentina. En instantes, entonces, les decía, vamos a estar en comunicación con nuestro ministro de Agricultura, que no tiene buenas noticias. Vamos a estar hablando de despidos, lamentablemente. Hay un sinfín de noticias en esa materia. Ahora sí, estamos en comunicación con él. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo por el momento. Donde no están las cosas tranquilas, si alguien pensó que con este modelo lo que era la agroindustria iba a salir ganando, la gran pregunta que hay que hacerse es qué parte de la agroindustria iba a salir ganando, y sobre todo si sus trabajadores iban a salir ganando. A ver, si bien, como vos estabas diciendo, los despidos se conocen todos los días en diferentes rubros, y la agroindustria es uno de ellos, hubo uno muy resonante en las últimas horas, que son los despidos en Granja Tres Arroyos. Sí. Días atrás se despidieron 255 trabajadores, y lamentablemente hay que actualizar ese número, son 400 más o menos, de un plantel de 1.000 trabajadores que se desempeñan en lo que es la planta conocida como La China, una de las más grandes que tiene Granja Tres Arroyos, que queda en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Para que entendamos, Entre Ríos es la cuna de la agricultura argentina. De ahí sale más del 60% de los productos avícolas que se consumen en el país. ¿Qué es lo que sucedió en Granja Tres Arroyos, particularmente en esta planta, porque tiene una historia esta planta y ahora la vamos a desarrollar un poco? Granja Tres Arroyos viene mal hace años, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen sus directivos, que es la familia de Gracia, la que son los dueños. Eso es más o menos lo que plantean sus directivos. ¿Cuál es el gran problema que nombran ellos, que inclusive en los telegramas de despido, porque no hubo un comunicado oficial, sino que los periodistas hemos accedido a los telegramas de despido? Ellos justifican esta situación que está atravesando la empresa a la gripe aviar. La gripe aviar es una enfermedad que se da en las aves, no solamente en los pollos, por decirlo de alguna manera, sino que se da en las aves, que es hipercontagiosa y muy mortal. Tiene una mortandad muy grande. ¿Qué es lo que sucede cada vez que hay un brote de gripe aviar? Va al SENASA, va a la explotación en donde se dé ese brote, puede ser en aves de traspatio, o sea, personas que tienen aves, pueden ser en aves salvajes, o pueden ser en empresas, en criaderos, que ahí ya estás en un problema bastante grave. Se aplica lo que comúnmente se llama rifle sanitario, o sea, se matan a los animales, a los que están contagiados y a los que no, se hacen un área de exclusión, se toman muchas medidas, porque si esos brotes se diversifican, se van para otros lugares, puede llegar a estar en un problema muy, muy grande, como le ha pasado a otros países que han visto disminuir su población de pollos hasta un 40-50%. Entonces, Granja Tres Arroyos es la avícola más grande del país, y generalmente cuando se dan estos brotes, ¿qué hace el país aparte de hacer todo este rifle sanitario, todas estas medidas sanitarias que yo te estoy diciendo? Cierra las exportaciones. Claro. La cierra directamente, se autoimpone el cierre, porque si vos llegás a exportar carne en medio de un brote, no te compran nunca más nada. Claro. Es así, te condenás a eso. Granja Tres Arroyos no solamente es la empresa que más
carne de pollo comercializa en el mercado interno, sino que es la mayor exportadora. Argentina desde el 2015 más o menos en adelante tuvo un crecimiento bastante marcado en las exportaciones, llegando más o menos al 15% del total producido. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción de carne aviar por consumo interno también creció exponencialmente en Argentina. Hoy estamos hablando de 50 kilos de pollo por año, por habitante, cuando 20, 25 años atrás estábamos hablando de 15, no 20. Crecimiento exponencial. Hubo mucha inversión, muchísima inversión. Entonces Granja Tres Arroyos de repente se quedó sin su mercado externo, sobre todo se quedó sin China. Y a China volver a abrirlo es dificilísimo. Esa es la excusa, o por lo menos la argumentación, en un telegrama de despido diciendo: yo estoy atravesando una crisis financiera y productiva muy grande porque se me cerró la exportación, todos esos pollos de más que yo produzco los tengo que volcar en el mercado interno. Eso hace que caiga el valor del pollo, o sea, caiga el valor por lo menos a nivel mayorista, y se me encarecen los costos. Los costos que yo tengo para la producción de un pollo, pensemos que son todas empresas integradas. No es solamente un matadero, por decirlo de alguna manera, Granja Tres Arroyos, crían pollos ellos. Claro. Generalmente la avicultura en Argentina es integrada, no existe. No es muy común ver grandes criaderos que no tengan una industria atrás o cuestiones por el estilo. Eso es lo que está diciendo Granja Tres Arroyos. Ahora, si yo me voy a mayo, bueno, Granja Tres Arroyos había cerrado esa planta de la que estamos hablando, la de Concepción del Uruguay, por conflictos gremiales. Esa fue la argumentación. Entonces vos llegás a un momento en que decís, y suspendieron a sus 1000 operarios, que son los que ahora están despidiendo. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cuál era el problema? ¿Era el conflicto gremial o es la gripe aviar? Claro. ¿En qué quedamos? Porque en la justificación para cerrar esa planta no estaba la gripe aviar, ¿no? Entonces ahí queda, lo que te están diciendo los gremios es: che, esto es una decisión empresarial, no es crisis. Aparte están echando con el 50% de la indemnización cuando el procedimiento preventivo de crisis terminó en febrero. Nunca más se reanudó. Así que muy complicado. Esto tiene cola para atrás, o sea, esto afecta a otros sectores. Dejar 400 personas en la calle, no, eso es un problemón, digamos. Hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Supuestamente ellos quieren volver a reactivar esa planta, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Y para ir terminando, te llevo a Córdoba, a Marcos Juárez, donde está Metalfor. Sí. Metalfor es una empresa insignia de la maquinaria agrícola argentina, insignia, que supo ser la principal, acaparar el mercado de pulverizadoras, que son las que se utilizan para pulverizar insecticidas, agroquímicos, digamos. Le supo ganar a las marcas importadas, o sea, era una marca nacional copando un segmento. Bueno, ya hace años que Metalfor no viene bien, vienen pagando los salarios con mucho atraso. Entró en un preventivo de crisis que lo solicitó en julio, y ese preventivo de crisis se cerró hará 4 días. ¿Por qué se cerró? Porque la propuesta que le hizo Metalfor al gremio no lo convenció al gremio, y ahora se les voy a comentar por qué. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo de Córdoba dijo: listo, esto se cierra, Metalfor, tenés que ahora tomar tus propias políticas y hacerte cargo de la parte empresarial sin los beneficios que puede aportar un preventivo de crisis. ¿Cuál era la propuesta? Bueno, Metalfor propuso echar al 70% de su planta de empleados. Estamos hablando de una planta total de 600, serían más o menos más de 400. No me puse a sacar el número fino. Tiene 3 plantas Metalfor, una en Brasil, que sale indemne de todo esto porque está separada, inclusive la unidad de negocios. Tiene una en Marcos Juárez y tiene una en Noettinger. La de Noettinger básicamente se paraliza la planta, que ya de hecho está paralizada, y la de Marcos Juárez queda con un mínimo de personal para que se mantenga operativa, y así, en un lapso de 3 años en el cual también va a haber jornada reducida, recorte salarial, después poder despegar nuevamente. Y le hago la última, que no sé si se lo había contado, pero la planta de Noettinger fue muy conocida a principios de julio, porque dejaron salir a los operarios para ver el partido entre Argentina y Egipto,
y ahí le mandaron los telegramas de despido. O sea, una situación muy complicada. Yo conozco a algunos directivos de Metalfor, era una empresa muy linda, la metalmecánica, Aldo lo sabe, son de pueblos chicos, se conoce todo, es una mano de obra muy preparada, mueven mucha guita, se rompe el tejido social, y verlo a Metalfor cayendo esta, que no es la única, después si quieren vamos por otras, no es la única, es bastante triste, porque vuelvo a decir, fue una empresa que le supo ganar a gigantes internacionales que generalmente copan estos segmentos en todo el mundo. Juan, te agradecemos muchísimo. Un saludo, compañeros. Un abrazo grande. Nuevos despidos, entonces, en este caso en la granja Tres Arroyos y en Metalfor, detrás efectivamente de la historia de una empresa obligada a bajar la persiana, obligada o que decide bajar la persiana. Detrás de esos números de despidos son efectivamente, como lo acaba de decir Juan, siempre tragedias, ¿no? Una suma de muchas pequeñas tragedias que entre todas van rompiendo el tejido social y van cambiando por completo la vida en esos pueblos que nosotros desde acá, desde Capital, a veces no tenemos presentes, pero que hacen al país productivo que es la Argentina. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Hike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si quieres conocer más, puedes hacerlo en www.dls-archer.com. País productivo, un país que hace. El capítulo que abrimos ahora se podría llamar ¿Cómo Washington se mete en decisiones productivas y tecnológicas del país, de la Argentina, sin que el gobierno, el actual gobierno, el de Javier Milei, diga una palabra? Este es el caso de la cooperativa eléctrica Calf, que escaló desde Neuquén, la provincia de Neuquén, donde está radicada, hasta las páginas del Financial Times, para que tengan una idea del alcance de ese escándalo. Para quien se perdió la polémica, simplemente decirles brevemente que la Embajada de Estados Unidos, a través de su agregado de asuntos económicos, apretó a la cooperativa por mensajes de WhatsApp. En sustancia, los mensajes decían: o dejan de negociar con Huawei, la empresa, el gigante chino, o les sacamos la visa. Bueno, Calf respondió lo estoy resumiendo, pero respondió algo así como: Estados Unidos no es quien manda acá y las visas tampoco nos interesan tanto. Así que para actualizar esta historia, darle seguimiento, entender hasta dónde llega o llegó la presión, estamos en comunicación con Carlos Enrique Quintriqueo, vicepresidente de Calf. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Buenas tardes al equipo, buenas tardes a la audiencia. Primero, bien. Primero preguntarte, porque el caso ya no quedó solamente en los titulares de la prensa internacional, sino que hubo una reunión entre justamente una delegación de Calf y representantes de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo salió ese encuentro y qué les plantearon concretamente? Sí, en el día de ayer nosotros, encabezado por el presidente de nuestra cooperativa, Marcelo Severini, miembros del Consejo de Administración y gerentes, tuvimos una reunión con el embajador y con su equipo, donde primero nosotros reafirmamos lo que venimos diciendo durante todo este tiempo respecto de la soberanía que tiene la cooperativa en elegir con quién hace una transacción, siempre y cuando a la cooperativa le sea conveniente. O sea, nosotros no vamos a relegar una transacción comercial con Huawei, excepto que aparezca una empresa que nos dé un mejor producto y a mejor precio. O
Si nosotros podemos tener eso, pueden presentar. De hecho, la cooperativa, y ayer se lo aclaramos a la embajada, la cooperativa tiene una red, y esa red no es una red china, es una red de multiproveedores donde, de hecho, la fibra con la que nosotros estamos desarrollando fibra óptica es de origen estadounidense, una empresa estadounidense es la proveedora. Después hemos tenido relación con Nokia, con distintos sectores que también proveen tecnología, que proveen electrónica, bueno, lo que se necesita para ir desarrollando. Y lo que le aclaramos fue esto: si ellos tienen como embajada, pueden traer una empresa que nos garantice mejores precios e inclusive financiamiento, porque nosotros estamos planteando el desarrollo de la fibra en todo lo que es Vaca Muerta, que realmente se necesita, y lo que estamos planteando es lo que muchas veces la cooperativa no tiene, es el financiamiento para tamaña obra que tenemos pensado, ¿no? Claro. Pero sí, desde ya nosotros dejamos muy en claro que los proveedores los elige la cooperativa con su mecanismo que tiene dispuesto, el cual el INAE es quien nos aprueba los manuales de procedimiento de compra, Sí. porque, a ver, la cooperativa es una cooperativa, no una sociedad anónima. Acá la responsabilidad de la administración de los recursos es de la administración de la cooperativa, en este caso del Consejo de Administración. Entonces, quienes corren con sus bienes el día de mañana por una mala operación o una compra indebida a una empresa que no corresponde, terminamos siendo los miembros de la cooperativa. Entonces, Claro. nosotros ante eso tenemos el respaldo y la seguridad de buscar precio y calidad, ¿no? Carlos, nosotros escuchamos más temprano al embajador estadounidense acá en la Argentina, Peter Lamelas, vinculando en un discurso en AmCham la seguridad de los datos con la seguridad nacional, advirtiendo que el uso de tecnología china en infraestructura estratégica puede ser un obstáculo incluso para la llegada de inversiones extranjeras. ¿Ese argumento apareció en algún momento en la mesa en el marco de esa reunión? Eso fue uno de los planteos, precisamente era eso, que los inversores que ellos querían traer supuestamente a Vaca Muerta, bueno, uno de los requerimientos que pedían era la seguridad respecto de los datos. Primero, nosotros no tenemos data center, ¿sí? Podemos pensar en la construcción, y si hubieran empresas, inclusive norteamericanas, que pudieran venir a la instalación de los data centers, los datos no serían administrados por quienes ellos dicen. El problema es que acá había toda una situación, primero, de no tener en claro, primero no sabían que era una cooperativa, ¿sí? No sabían el funcionamiento de la misma. ¿Cómo, Carlos? Que ellos no sabían lo que es una cooperativa. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las normas que tiene una cooperativa de funcionamiento en nuestro país? Sí, Claro. Nosotros en eso que fuimos muy claros, es decir, a ver, acá hay un procedimiento, no es que nosotros un día el gerente de nuevas tecnologías se levanta y elige al proveedor que él quiere. Elige el proveedor siempre que a la cooperativa le convenga en costo y en calidad y en la gestión. Entonces, eso fue uno de los planteos que nosotros en el día de ayer le dejamos, y también, digamos, si ellos tenían empresas que podían venir a competir en precio y calidad, que las traigan. Nosotros no es que tenemos una red china, es una red de multiproveedores. Hay proveedores asiáticos, proveedores europeos, proveedores del mismo Estados Unidos, proveedores chinos. Y no Claro. solamente Huawei, sino que también otras empresas chinas que también pueden ser proveedoras y han sido proveedoras de la cooperativa. Ahora, Carlos, siento, Calf no es cualquier cooperativa, provee electricidad y provee conectividad en una zona que es realmente clave de interés estratégico para el desarrollo de la Argentina, pero también para potencias extranjeras. ¿Sentís que eso explica en parte por qué el caso escaló tanto? Sí, yo creo que tiene que ver con, a ver, nosotros no desconocemos que el enclave Vaca Muerta, donde nosotros estamos pensando un desarrollo de fibra que va desde la capital, Añelo, Rincón de los Sauces, y volviendo por las localidades de Cutralcó, la comarca petrolera, Plaza Huíncul, lo cual haría un anillo de llevar fibra, porque realmente es lo que hoy se necesita. Que la falta de buena conectividad, de buen aparatología, y en cuanto a la fibra, ese es el desarrollo. Por eso, a ver, si CALF tuviera los recursos, ya lo hubiésemos hecho.
El problema es una cuestión de costo. Nuestro principal ingreso es la venta de energía eléctrica en la capital. Entonces nosotros no podemos descuidar lo que sustenta la cooperativa. Nosotros hace 3 años comenzamos con el desarrollo de fibra y llevarle fibra óptica a nuestros asociados en la capital. Hoy estamos experimentando con poder llegar a otras localidades, con acuerdo con intendentes, porque también ellos quieren que algo de calidad llegue a sus localidades para su vecino, y para nosotros serían asociados. Entonces, esa expansión es la que necesitamos. A ver, el temor del alojamiento de los datos, y lo tendrán que resolver si ellos tienen empresas que tengan construcción de data center o tengan donde alojan los datos. Pensemos nosotros, y se lo aclaramos ayer también, creo que por eso también lo que hoy en algunos medios sale, el Ministerio de Seguridad de la Nación le compró a Huawei. YPF tiene tecnología Huawei. Arca tiene tecnología Huawei. Claro tiene tecnología Huawei. Movistar tiene tecnología Huawei. Y así podemos enumerar cientos de empresas y del Estado mismo que tiene tecnología Huawei. O sea, acá no es un problema, ¿sí? El problema es de los costos y en cuanto cuál es el servicio que te da la tecnología. De hecho, Huawei no produce fibra óptica. Entonces, y nuestro gran desarrollo es la fibra, Claro. precisamente con empresas y con proveedores de su país, porque eran proveedores de Estados Unidos con la que iniciamos. Carlos, ¿ustedes tienen conocimiento de otros actores económicos en la provincia de Neuquén o en otros lugares de la Argentina que hayan recibido presiones similares, pero que sin hacerlas públicas? Porque esto me parece que fue un diferencial también en este caso, que ustedes lo hicieron público. No tenemos hoy el conocimiento. Sí, hoy tuvimos y hace un poco rato terminamos una jornada con más de 300 cooperativas de todo el país que llegaron a Neuquén, algunos físicamente y muchos también conectados por... La verdad que hoy fue por lo menos un puntapié inicial de cómo las cooperativas también le ponen un freno a todo esto, ¿no? Hoy nos tocó a Calf y nosotros somos conscientes que nos tocó. Mañana le puede tocar a cualquier otra cooperativa que esté con el mismo desarrollo. Si uno va a provincia, de hecho las cooperativas en muchas partes de nuestro país son las que generan el desarrollo de la fibra, de energía, o sea, todo lo que va realmente produciendo en las provincias. No están ajenos a que mañana aparezca un WhatsApp exigiéndole que corten relaciones con que... Y lo que hoy nosotros volvimos y se firmó un documento con todas las cooperativas y las federaciones, inclusive la federación sindicales también, porque estuvieron el sindicato Luz y Fuerza, donde dejamos en claro la soberanía de cada una de las cooperativas en cuanto a la adquisición del material de lo que tenga que comprarse y el libre comercio de elegir su proveedor teniendo en cuenta los precios y la calidad del material que uno adquiere según el servicio que se presta. Entonces nosotros eso lo volvimos a ratificar y dejamos en claro hacer, y de hecho le dijimos a la embajada, si ellos tenían la posibilidad de generar a la provincia un desarrollo con inversiones en Vaca Muerta en cuanto a acompañar el desarrollo tecnológico de la fibra para llegar a los pozos, para llegar a las localidades con una buena fibra, con una buena calidad de servicio, bienvenido sea. Nosotros a eso no nos oponemos porque es parte del desarrollo que venimos haciendo. Carlos, ¿y el gobierno de Neuquén se expresó en el sentido o dando alguna opinión? Mira, no, del gobierno hubo silencio, de los gobiernos, ¿no? Porque del gobierno nacional, inclusive nosotros le presentamos a la Cancillería todo, inclusive le informamos que íbamos a mantener una reunión con la embajada, porque a raíz de las relaciones después que hubo por distintas cartas con la embajada, se concreta la reunión, se informó, la Cancillería está informada desde el primer WhatsApp que nos llegó hasta la reunión que se mantuvo ayer, y el silencio por parte del Estado, que eso es lo que preocupa, ¿no? Claro. Porque nosotros, por ahí medio en chiste o en serio, decíamos, hasta tal vez mejor que no se entrometa porque tal vez tenemos uno más del otro lado, porque la verdad que el silencio dice cosas, ¿no? Y ese silencio indica que le están dando la razón a quienes vinieron a hacer un apriete a la cooperativa CAD.
Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto con País Productivo. No, gracias a ustedes por el espacio y también de poder difundir y clarificar, ¿no? Y que sí, nosotros esto y hoy lo reafirmamos, que realmente nos van a encontrar defendiendo a las cooperativas y que es parte de la soberanía. Y creo que lo que hizo Cal fue eso, defender la soberanía de cada una de las cooperativas que se incluyen en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Carlos, un segundo. Antes de despedirte, preguntarte, porque no lo hice, por el siguiente paso, porque ustedes llevaron este reclamo al Congreso, se reunieron con la embajada, también informaron las autoridades locales y nacionales como correspondía, pero sin recibir, digamos, respuesta alguna. Hace minutos apenas nosotros nos enterábamos también de un comunicado de Huawei. ¿Cuál sería eventualmente el próximo paso? ¿Ustedes vuelven a la actividad de siempre y siguen Nosotros seguimos manteniendo, lo dijimos y lo seguimos sosteniendo. Las relaciones con Huawei se siguen manteniendo, nosotros no renunciamos a nada y vamos a seguir sosteniendo. Si hay empresas estadounidenses que quieran venir a invertir y acompañar con el financiamiento, bienvenido sea, van a ser tratadas como cualquier proveedor dentro de la cooperativa. Carlos, ahora sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿por qué importa esto para la producción, no? Estamos hablando de una decisión de infraestructura tecnológica, en este caso, ¿no? Con qué proveedor, por ejemplo, tender la fibra óptica, lo voy a decir, no sé si es la manera la más adecuada para decirlo, no es mi paño, pero terminó, eso sí lo entiendo muy bien porque un poquito entiendo de geopolítica, convertida en un tema de absoluta y total presión diplomática directa, ¿no? CALF no es una empresa cualquiera, no es una empresa, es una cooperativa, pero no está ubicada, radicada en cualquier lugar de la Argentina. Me parece que ahí se abren unas preguntas que son realmente esenciales, ¿no? Ahí aparece el problema que está teniendo la Argentina, que es un problema que venimos trayendo a esta semana, a esta mesa todas las semanas, que es la entrega de política exterior a Argentina. Una entrega, cuando habla Carlos de soberanía, ¿no? Es de esto que está hablando. El gobierno de Javier Milei entregó la política exterior a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de Washington. Y esto no siempre de forma ejecutiva implementa las decisiones de Estados Unidos. A veces sí, efectivamente implementa lo que dicta Washington. Otras veces también lo que hace es habilitar. Entonces la cooperativa recibe presiones y los gobiernos, tanto de la provincia como a nivel nacional, se desentienden. A veces quiero decir que son protagonistas activos, ¿no? Ejecutivos de políticas digitadas desde Estados Unidos por la administración de Donald Trump. En muchas otras ocasiones no es tan obvio la mano de este gobierno en ese plan estadounidense, pero lo que hacen es dejar vía libre. Y eso también es una entrega, por supuesto, de soberanía. Ahora sí, le toca a nuestro ministro de Economía en Finanzas. En instantes con ustedes, Leandro Moral Alfonsín. ¿Buscas un lugar para desconectarte de ruido y conectar con la naturaleza? Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia, Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Y ahora sí le damos la bienvenida, como corresponde, a nuestro queridísimo ministro de Economía y Finanzas y Desarrollo Productivo y todas las cosas que nos hacen pensar, Leandro Moral Alfonsín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludarlos en esta
tarde-noche asiaga en la que empieza a chispear y gotonear desde el cielo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Gotonear. Y yo no puedo pensar en otra cosa que no sea la ropa que tengo tendida en el balcón, rezando al cielo para que a alguien Igual se le haya ocurrido correr el Le tender. estás pidiendo mucho a la vida. Hace un mes que en este país no se lava ropa. Es un estímulo del clima a la industria textil. Es un estímulo al asfalto. Del clima a la industria textil. Claro, ya que no hay subsidio. Ya que no hay subsidio ni nada, ni te protección, llueve, no puedes lavar y hay que comprar nueva. hay que salir a comprar calzones. Claro. Porque si no, La industria de los calzones anda pin. Exacto. ¿Cómo están? Bastante bien y muy contentos de verte. Bueno, lo mismo digo. Hoy les traigo uno de los debates de estos que le gustan a Aldo. ¿Viste? Debates que le gustan a Aldo. Ay, sí. Hoy traigo uno de esos. La columna de hoy va a versar un poquito sobre un poco la discusión pública sobre la que hacemos girar la política industrial o la política de los intereses del sector privado y de los sectores empresarios. Cómo se discute en el marco de crisis, cómo no se discute, y al mismo tiempo qué es lo que pedimos. Y para eso, digo, lo que voy a pivotear para poder desandar lo que les traigo hoy, esta columna está inspirada en una intervención que el cura jesuita, el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, rector del CIAS, del Instituto de Formación de Jóvenes Líderes Políticos. Yo soy alumno de la 7ª camada del CIAS. Rodrigo ha sido nuestro profesor, es un tipo brillante, es un tipo que estudia sobre el conurbano bonaerense y las estructuras políticas que se dan ahí, conoce los barrios, conoce al Círculo Rojo de pe a pa, conoce muy bien la estructura política y económica de Argentina. Y la semana pasada, en un evento que era en el Malva, no me acuerdo quién lo convocaba, pero que era un panel muy interesante con periodistas y donde él estaba haciendo una locución, hablaba sobre qué necesita la Argentina en términos de coaliciones políticas para plantearse realmente el desarrollo. Hicimos un recortecito sobre algo que creo que es muy del corazón de los temas de País Productivo, y si la cámara me acompaña, si el control me acompaña, vamos a mostrarlo a partir de este momento en 3, 2, 1, acción. Para esos jóvenes. Yo me acuerdo entrevistando en la villa a un joven Matías. A los 14 años la madre le dijo: mayor de 7, madre soltera, no vayas más a la escuela, anda a cartonear. A los 14 años, toda su vida en la calle, obviamente cae en el consumo, del consumo pasa a delinquir, cae preso. Yo lo entrevisto con 18 años y le pregunto: ¿y qué futuro te imaginás? Me dice: futuro yo ya no tengo. Si la élite no es capaz de proponerle un futuro a Matías, no tenemos posibilidad de desarrollo alguno. La única posibilidad es que tengamos una palabra. Y ahí a veces noto que todas las élites argentinas estamos disociadas, completamente disociadas. Y empiezo por la mía, la élite religiosa. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros, lo único que se les ocurrió es pedir un plan. Bueno, Matías ni la madre querían un plan. Querían que pudiera estudiar y que pudiera acceder a un trabajo. Lo que más quiere la gente en una villa, volviendo al tema tuyo, es no depender de un puntero, poder ir a una escuela en la que podés estudiar, terminar el secundario y acceder a un trabajo. Y nosotros, muchas veces disociados, ¿qué hicimos? Reclamamos un plan social. Si voy a la élite empresarial, también muchas veces aparece disociada, porque lo primero que hacen en un foro, Tomás, ¿qué es lo que hacen? Pedir que le bajen los impuestos. Entonces, la propuesta para el desarrollo de todas las argentinas, y yo no digo que no haya que bajar los impuestos, no digo que no haya que hacer una reforma tributaria, estoy casi seguro que sí, pero no es mi área. Ahora, en serio, la propuesta que tenemos para una reforma del país es que pensemos por bajar los impuestos. Eso es lo que le vamos a decir a Matías. Che, vos tenés paciencia. Le pedimos paciencia al que no desayunó. Al que no desayunó le pedimos paciencia en los brotes verdes. Pero para nosotros tenemos apuro en la baja de impuestos. Esa coalición tiene que tener una propuesta para Matías. Y esa propuesta me parece que sí pasa por el... Bueno... Arrollador. Bastante, muy incisivo. Esta es una locución que dura unos 10 minutos. Recortamos estos dos que me parece que va a nuestra agenda. Hay un montón de tela para cortar. Él habla del caso de este chico entrevistado, Matías. Un chico que lo especial que tiene es que no tiene nada de especial, sino que es el común de un montón de chicos del conurbano. Y no solo del conurbano, de la capital, digo, de los conurbanos, o sea, de los chicos de la Argentina. Y al mismo tiempo él señala esto, hay dos cosas que quiero tomar.
Primero, nosotros somos un programa que discute muchísimo sobre cómo tiene que ser la política industrial, cómo tiene que ser las políticas de desarrollo y de crecimiento. Y acá hay algo que dice Rodrigo que es fundamental, que es esto de la disociación de las élites. Argentina es como una paritaria a cielo abierto. Es decir, como no hay un plan o hace muchas ya décadas que no hay un plan o una cohesión sobre una idea de crecimiento y una idea de desarrollo, vos tenés quien discute la suya. Todo el tiempo hay gente discutiendo la suya. Cosa que es normal, pasa en todos los lugares del mundo y es natural. Pero lo que falta es el orden para poder encauzarlo. Particularmente él señala, en la lógica de la discusión empresaria, como tal vez un punto de agenda que resalta, o dicho en las palabras de Rodrigo Sarazaga, el único punto de agenda para muchos es la cuestión impositiva. Y él dice, hay que cambiarla, porque debe haber un problema, pero no puede ser lo único que me traigas para hablar. Y quiero hacer doble clic en eso. Y acá empieza la columna de hoy. Ahora sí. A ver, empecemos por lo básico. ¿Tiene Argentina desafíos en materia impositiva? Es decir, ¿cuánto pago de impuestos? Y en materia tributaria, o sea, ¿cómo pago o cómo me lo cobran? Sí. Sí, muchísimos. Pero muchísimos a nivel muchísimos. Yo soy de una idea que la he compartido en este programa y en muchos otros foros, que Argentina no tiene impuestos ni altos ni bajos. Argentina tiene impuestos que son un quilombo, como definición técnica, económica. Uno fue a la facultad para poder definir esto de esta manera. Con claridad. El vocablo con que claridad, el recorrido de conceptual. uno decanta en este tipo de definición. Tenemos una estructura impositiva regresiva, donde los grandes protagonistas son los impuestos indirectos. Impuesto directo es el que va a las personas. Por ejemplo, ganancias. Te lo cobro a vos, Aldo, a vos, Ori. Impuesto indirecto es el que va a las transacciones. Por ejemplo, el IVA, que cada vez que vos comprás un sachet de leche, hay un porcentaje de IVA que lo pago. El mismo porcentaje lo pago yo, una persona que vive en una ciudad anegada, una persona que vive en un barrio carenciado, una persona que vive en el medio de la selva. No sé. Todos pagamos ese mismo impuesto. Los impuestos indirectos suelen ser más regresivos, suelen ser desincentivos a la producción, suelen ser, el caso de las retenciones, lo hemos hablado muchísimas veces en este programa, son un desincentivo a producir, y esos son los grandes protagonistas. Cuando uno ve estructura, son los grandes protagonistas. Y en la lógica tributaria, es Argentina un quilombo, vuelvo a decirlo. Impuestos en cascada, cruzados, que se duplican, que se repiten. Un rollo de madera, esto es de mi época de Foresto Industrial. Un rollo de madera que sale de Misiones, paga ingresos brutos en Misiones. Si lo cortan en Corrientes, paga en Corrientes. Si con esa madera cortada hacen un mueble en Santa Fe, paga en Santa Fe. Y después en Buenos Aires, si lo venden, paga en Buenos Aires ingresos brutos. O sea, 13% de ingresos brutos tenés ahí por abajo de las patas. Argentina tiene 165 impuestos, aproximadamente, de los cuales solamente 11 de esos 165 impuestos representan el 90% de la recaudación. Tenés 165 impuestos directos, pero los que realmente te cobran 9 de cada 10 pesos como ingresan, con 11 de ellos. De los cuales, de esos 11, 9 son nacionales y 2 son provinciales. Uno es ingresos brutos, por ejemplo. Las provincias recaudan en promedio 8 impuestos, en un rango de entre 5 y 10, o sea, las provincias que menos impuestos recaudan propios son 5, las provincias que más recaudan son 10 impuestos. ¿Dónde está el grueso de la recaudación impositiva? En los municipios. Hay impuestos de todos los colores, de lo que ustedes quieran adentro de los municipios. ¿Vieron como el chiste de los Simpsons del alcalde Diamante de los pantalones bombachos? Sí. Bueno, impuestos de todo tipo. De hecho, cuando uno observa, la mitad de las tasas municipales... Las llaman tasas en los municipios. La mitad de las tasas municipales que se cobran son de un único municipio. Es decir, de única vez. O sea, son especies de un único municipio. 4 tasas son cobradas por casi todos, pero el 50% de las tasas es muy de, no sé, nombra un municipio cualquiera. La Prida. Hay una tasa que es muy de La Prida. Hay otra tasa que es muy de Virasoro. Otra tasa que es muy de Tres Arroyos tenía una tasa especial para las publicidades en las vidrieras, las calcamonías. Las calcamanías. Y esta estructura nos da algo. Tengo un pequeño gráfico para poder mostrar un poquito más sobre la estructura impositiva. Si la cámara me acompaña en 2.
1 y 0. 0,5. ¿Y 0,5? 0,4. 0,0001. Le estamos poniendo mucha presión. 0,0001. Bueno, el gráfico que vamos a ver a continuación lo que nos va a mostrar son los impuestos más característicos que tiene la República Argentina, quién los recauda y al mismo tiempo un poquito una evolución temporal, cómo fueron evolucionando en el tiempo esos impuestos. Claro. Básicamente ahí hay algunas tendencias que nosotros podemos observar. Por ejemplo, ahí la cámara nos acompañó. Primero lo que podemos ver es que si uno toma desde la década del 60, primero tenemos ese croquis, ¿sí? Mirá cómo trabajé, Aldo, mirá cómo te laburé. Esto, aprovecho para mandarle un saludo al colega Nahuel Ríos. Esto es de nuestro curso de Economía Pública en la UCA. Yo doy clases de Economía Pública en la UCA. No, este de hecho es nuestro. Pero ahí lo que podemos ver son, en verde pueden ver algunos impuestos que son provinciales, ingresos brutos, inmobiliarios, sellos, automotores. Esos son recaudados por las provincias. IVA y ganancias y el resto de impuestos coparticipables que los recauda Nación y van a la masa de coparticipación que también financia provincias. Y después, entre los impuestos nacionales que no se comparticipan, figuran combustibles, bienes personales, combustibles que fue protagonista estas últimas semanas por el tema rutas, bienes personales, créditos y débitos, derechos de exportación, aranceles a la IMPO, seguridad social, etcétera. Ahora hay tendencias históricas. Argentina pasó del 4,7% del PBI, el peso de los impuestos que se recaban, al 12% más o menos en la actualidad. Y el IVA, que se adoptó en los 70, aumentó en los 90, nunca más bajó. Hay presencia intermitente de impuestos a las expos, suben, bajan y demás, pero eso está presente. Lo hemos desarrollado acá especialmente y cómo eso es perjudicial para muchas actividades. Y al mismo tiempo tenemos rarezas, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque. O sea, es realmente una cosa que fue emergencia económica del 2001 y quedó. Ahora bien, esto es cierto, los impuestos en Argentina son un quilombo. Y esto le da la razón a esa primera parte de decir, che, vienen y me piden baja de impuestos. Y hasta ahí uno puede decir, bueno, claramente son un tema. Pero la discusión impositiva es solo una parte de la discusión económica. Y este es el mensaje que queremos empezar a dar en la columna de hoy. Es una parte. Yo lo que vengo notando, y lo que vengo notando con mucha preocupación, también al calor un poco de los últimos años y la influencia en el sentido común del discurso libertario, de los discursos muy orientados hacia el tamaño o no del Estado, es que incluso los mismos perjudicados por las crisis adoptan un discurso muy de mi problema son los impuestos. Vos, Aldo, que sos industrial, que conozco como pensás, te voy a usar de pivote, pero te voy a utilizar como si estuvieses en... Son los impuestos. Vos que sos industrial y podés tener caída de la demanda, podés tener problemas en la infraestructura que hace que tu producción llegue a los puertos, a los lugares de destino, podés tener quilombo en el puerto, vos que exportás, podés tener problemas con las conexiones de luz, con las conexiones de gas, y podés tener problemas con los impuestos. Si de lo único que me hablás es de impuestos, bueno, claramente estamos tomando un tema y sobredimensionándolo en general. Y yo lo que noto es que, sobre todo en muchos sectores industriales, hay un monotema sobre los impuestos y no sobre algo que me parece mucho más importante, o mejor dicho, tan importante como eso, que es la calidad de los bienes públicos que financian esos impuestos. Y eso nos lleva al segundo gráfico que les quiero mostrar. Dos gráficos. Porque cuando nosotros hablamos, ¿qué tenemos en este gráfico? Lo que laburé hoy, viejo. Impresionante. ¿Qué tiene en este gráfico? Como nos gusta decir a los que hacemos matemática, en el eje de las ordenadas, que es el vertical, que tienen impuestos sobre PBI de distintos países. Cómo recaudan la presión impositiva, hablando mal y pronto, de distintos países. Y de izquierda a derecha, en el eje de las axisas, lo que pueden ver es PBI per cápita, es decir, niveles de desarrollo de los países. Como pueden ver, Argentina es un país que tiene una presión tributaria de alrededor del 30% y no es de los más desarrollados. Estamos en un pelotón donde ahí vemos Uruguay, vemos a Brasil, a Costa Rica, vemos dónde estamos ubicados. Vemos que hay países desarrollados que tienen una mayor presión tributaria de la Argentina, Noruega, por ejemplo, el Reino Unido, Portugal, que no es el país desarrollado, pero muestra sobre todo en los últimos años una recuperación y cierto nivel de desarrollo. ¿Y qué quiero decir? Canadá, miren dónde está Israel. Israel tiene menor presión tributaria, no tan lejos de la Argentina, mayor nivel de desarrollo. Ahí pueden ver los países, saquen sus conclusiones sobre cada uno y sobre las estructuras. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo es la discusión en Noruega? O sea, en Noruega pagan más impuestos que en Argentina. ¿Ahora qué pasa?
En Noruega yo lo que tengo es infraestructura, tengo educación pública de las mejores del mundo, tengo salud pública de las mejores del mundo, tengo banca que genera políticas de incentivos alrededor de los sectores que están alineados al sector hidrocarburos, no hoy, sino desde hace 6 o 7 décadas aproximadamente. Lean la tesis de doctorado de Daniel Steiner, que está se lee online, versiones resumidas y demás, y es fantástica de cómo lo muestra. Pero ¿qué quiero decir con esto? Si yo estoy en Argentina y sufro cortes intermitentes de luz, ¿qué significa? Que si vos tenés, bueno, esto lo podés explicar vos, Aldo, si vos tenés una máquina... ¿Sabés cuántas empresas Adelante. de internet tengo para que no se me corte y poder facturar todos los días? 3. 3 empresas de internet. Ahí ya tenés un sobrecosto, Un sobrecosto. que no son impuestos, sino que es No. un costo por un mal servicio público. Vos ya estás pagando algo que pareciera un impuesto, pero no lo es, No lo porque es. pagás a empresas. Mira, vos pagás 3 servicios para Tengo 3 asegurarte empresas que nunca te y- falle. claro, porque si a vos se te corta el servicio de internet, ponele, Sí, estás haciendo una fuiste, factura de comercio exterior Fuiste. que va con declaración a la aduana, se te corta y te quedaste colgado con la factura, quedó a medio hacer, tenés que hacer un trámite. Otro Entonces quilombo. vos vas comprando empresas de internet, servicio de internet, tenés un aparato que Y detecta ahora, cuando... y vos estás hablando de internet, que es un servicio privado. Ahora, vos imagínate, si vamos a bienes públicos mucho más intuitivos, incluso más tradicionales, no intuitivos, sino tradicionales. Vos estás en Montecasero, provincia de Corrientes, y tenés cortes intermitentes de luz, y tenés una fábrica ahí que tiene que producir algodón, que tiene que producir hilo, y bueno, tenés menos metros por minuto, porque se te cortó un cachito de la luz, la máquina rinde menos. Eso nadie te lo devuelve, y eso es un bien público que tiene que estar bien provisto. Rutas, si las rutas no están transitables para transportar la producción por la 14, por la 12, por la 9, por la 3, por la 5, por la 8, o sea, por las rutas que uno imagina en el esqueleto de la Argentina, en las venas de la Argentina, que son esas rutas, cuáles son las que más se vuelven anegadas o intransitables o que te presentan problemas, bueno, ahí yo estoy teniendo un problema. Entonces, la discusión que tiene que ser el nivel de impuesto pero también la calidad de los bienes públicos que financian esos impuestos y a dónde va el dinero de los impuestos. Que eso es un poco la discusión más seria que nosotros podemos dar. Al mismo tiempo, quiero señalar un tema. Cuando yo discuto nivel de impuesto, y ahí hay un montón de videos que en Paraguay pagamos 2 puntos menos, en Latvia se paga 1 punto más. Toda esa discusión que a mí me parece superficial, algorítmica, propia de esta época absurda en donde todo tiene que tener impacto, todo tiene que tener un me gusta, y donde todo es triste, abyecto y poco poético y poco fino, poco delicado, poco inteligente. Berreta. Berreta. Si yo centro la discusión, por ejemplo, en un punto más o en un punto de impuesto, no digo que esa discusión no sea importante, pero tenemos que ser claros. Ahí no estamos discutiendo crecimiento y desarrollo. Ahí lo que estamos discutiendo es renta. Y está perfecto, porque yo también discuto mis ingresos. Yo me siento y negocio un aumento de sueldo, no. Tenemos que hablar de eso después. Hola. Yo me siento, voy a una reunión de consorcio y peleo el precio de las expensas y eso va a mi renta. Entonces va un empresario y te discute el precio de un impuesto porque también discute su renta. Y eso está perfecto. Ahora, no nos engañemos en que ahí empieza y termina la discusión económica para orientarnos al crecimiento y al desarrollo. Que eso es lo que nosotros tenemos que propender a discutir y eso es lo que tratamos de enmarcar en País Productivo y me parece que Sarazaga lo dijo con mucha altura y mucha delicadeza y me parecía que ameritaba en esta tarde, asiaga y con gotas que caen del cielo, hacer un doble clic y poder abrir un poquito a ese debate. Qué peligroso, el oficio de hacernos pensar. Pero bueno, nosotros aceptamos siempre el reto. Acá en País Productivo tenemos un montón de cabezas pensantes que vienen a proponernos temas para reflexionar. Este País Productivo en el que vivimos, Lea obviamente es nuestro embajador estelar en esa materia. Es un modelo efectivamente para armar, como durante mucho tiempo lo hiciste, ¿no? Es cómo ir más allá de la coyuntura. Pensar, estirar un poquito, a ver qué es lo que se viene después de esto, porque habrá un después, ¿eh? Sí, les aseguro que sí. Terminamos con una ronda de agradecimientos, por supuesto a Lucas Bo en la producción y coordinación de aire, pero que además estuvo hoy de corresponsal, ahí muy cerquita de Peter Lamelas. ¿Le pediste alguna firma de algún contrato, alguna entrega, algo? ¿Negociaste algo, Lucas? Bueno, ahora lo vamos a hablar. ¿Qué apellido del embajador?
También agradecimiento a Nicolás Cabrera en la puesta del aire, la operación audiovisual, a Juan Manuel Colombo, nuestro ministro de Agricultura, a vos, Lea. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Gracias a vos siempre por traernos temas tan interesantes. Aldo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, gracias a mí por venir. Y bueno, alguien me tengo que agradecer. Gracias, Aldo. Gracias por venir. Aldo, muchísimas gracias. Gracias. La- Les quiero Qué mucho. bueno que dejaste la fábrica ahí Sí, sola, sí. abandonada, Sí, para venir acá. para venir, gracias. sí. de verdad. A ustedes también, gracias. No se olviden que nosotros estamos en todas las redes sociales, pero además tenemos nuestro propio canal de YouTube, País Productivo. Productivo País, lo tienen ahí justamente en pantalla. Vengan a suscribirse. Esto por ahora no quiere decir poner ni un mango, simplemente hacer clic en la campanita. Después más adelante vamos a charlar, porque si quieren sí o sí poner un peso también se va a poder, ¿no? Porque nosotros también discutimos nuestra renta. Pero por ahora es gratis. Simplemente hacer clic en la campanita y se van a enterar de todas estas cosas maravillosas que hacemos en País Productivo, que es un portal paisproductivo.com.ar, que es también este programa de radio todos los jueves a las 18 en Radio LED y un montón de cosas más. Cuídense, nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¡Chao! Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.